Bueno, seguimos con el tema de la confesión de los pecados. La Iglesia ha clasificado los pecados en graves o mortales y en leves o veniales. El pecado mortal tiene el efecto que destruye la caridad en el corazón del hombre y hace que se pierda el estado de gracia, es decir, la gracia santificante. Rompe la alianza con Dios, mientras que el venial la ofende y la hiere, pero no la destruye totalmente. Si de la situación de pecado mortal no se sale por el arrepentimiento y también por el perdón de Dios, el alma se excluye del reino de Cristo y va a la muerte eterna. La muerte eterna es el infierno. Es a través de nuestra libertad que nosotros hacemos elecciones para siempre. Sin embargo, aunque objetivamente podamos juzgar que un acto en sí comporta una falta grave, hay que tener siempre en cuenta que nosotros no somos los jueces, que el juicio definitivo sobre la persona es una prerrogativa exclusiva de Dios. Ahora, siempre está el tema de las clasificaciones, ¿no? Bueno, mortales, veniales, pero no es que los pecados veniales no cuenten porque no son mortales, porque el pecado venial debilita la caridad, comporta un afecto desordenado, un apego hacia las criaturas, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, el apego hacia las cosas también, ¿no? No solo hacia las personas. San Agustín lo pone en modo evidente cuando escribe: el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados, que llamamos leves, los llamamos veniales nosotros también, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. La misericordia de Dios no tiene límites, pero quien se niega a acogerla, quien abusa de ella, quien no se arrepiente del mal que cometió, comete un pecado y comete un pecado contra el Espíritu Santo. Por eso, en última instancia, quien se condena es la persona a sí misma, cuando no se arrepiente del mal, cuando rechaza de ese modo la misericordia que Dios le ofrece, que Dios desea concederle. Y el pecado llama al pecado, ¿eh? Es una verdad esta, es una verdad que lo comprobamos. El pecado llama al pecado. Cuando se rompen las barreras morales, se peca con mayor facilidad. La contumacia, es decir, continuar en el pecado, es como la enfermedad crónica, enfermedad corporal crónica, que va debilitando el organismo. El espíritu se debilita, se apaga, necesita urgentemente la medicina, una medicina eficaz, que funcione. Y esa medicina que funciona, eficaz, es solo la confesión. Y luego, sí, la Eucaristía. Una vez que queda purificado, limpio ese corazón, puede acceder a la Eucaristía, que es el otro gran fármaco, ¿eh? La otra gran medicina del cuerpo y del alma. Pero para ello debe contar siempre con la colaboración decidida de la persona, es decir, que desee salir de ese estado de postración y que confiese el pecado y se acuse a confesarlo, para así recibir la gracia santificante y poner a esa persona la voluntad
para cooperar con la gracia y no recaer. Hay pecados que, según la Sagrada Escritura, claman al cielo. Son la sangre de Abel, eso está en Génesis 4:10, el pecado de los sodomitas, que está en Génesis 18:20, 19:13, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, Éxodo, capítulo 3, versículos del 7 al 10, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, Éxodo, capítulo 22, versículos del 20 al 22, la injusticia para con el asalariado, eso está en Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15, y en Jueces 5:4. Incluso cuando el pecado es un acto personal, nosotros somos responsables de los pecados por otros cometidos. Somos responsables cuando cooperamos a ellos con nuestra participación, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. O cuando no los revelamos o advertimos o impedimos, teniendo obligación de hacerlo. Por ejemplo, una chica decide abortar. Y si uno, lo puede por acción, impulsar, decirle, cooperar, participar, llevarla al laboratorio, qué sé yo, aconsejarla, sí, mira, conviene. Eso es un pecado gravísimo. Yo también estoy cometiendo un pecado mortal si hago eso. Pero también cuando no le advierto, cuando lo dejo, no le digo nada, le digo, mira, recapacita, estás matando a un ser indefenso, en el aborto son 2 los que mueren, tú también tienes tu muerte por ese aborto, tu muerte en tu corazón, lo vas a llevar siempre eso contigo. No creas en lo que te dicen, Dios ha dicho no matarás, qué sé yo, tantas cosas. Tenemos la obligación de impedirlo. Y también cuando protegemos a quienes hacen el mal. Eso hay que siempre, yo recomiendo volver siempre al catecismo. Fijaos esos números. Este caso está en el número 1868. Es necesario purificar el corazón. El corazón se lo purifica mediante la reconciliación con Dios. Y nosotros nos reconciliamos con Dios de un modo efectivo en el sacramento, llamado por eso de la reconciliación o de la penitencia, o más frecuentemente llamado confesión. A la confesión nos mueve el querer salir de la situación de pecado en la que nos encontramos. Que Dios nos quite esas manchas que afean nuestra alma, o peor, que nos separan de Él. Por eso vamos a la búsqueda del perdón de Dios, por el mal que nos duele, porque nos duele haber cometido ese mal, haber ofendido a su amor. Y también el deseo de cambiar, de trabajar la gracia que Dios nos da para volver a levantarnos. Porque si bien la gracia es un don, es gracia gratis, viene, ¿no? Inmerecido, Dios lo da por su misericordia, por su bondad. También requiere de nuestra parte una conquista. Sin embargo, hay que decir que no siempre se llega, esto también, no siempre se llega a la confesión por la compunción, es decir, por el dolor provocado por el mal. Porque para eso tenemos que tener un camino, una conciencia activa, un acercamiento mayor a Dios para ver que lo hemos ofendido, ¿no? Y que nos duele esa ofensa a Dios. Sino que a veces es por temor al castigo que uno se acerca. Porque uno tiene miedo, sabe que yo hice esto y esto me manda al infierno. Es decir, eso se llama atrición, atrición. Lo hemos dicho en algún otro audio. Y entonces la persona desea confesarse por ese miedo. Pues aún así, hasta en ese caso, Dios lo acepta, porque quiere que esa alma se salve. Podemos hacer un parangón con los niños pequeños, ¿no? Los chiquitos, que obedecen a la madre por temor al castigo. No tanto porque les duela haberla ofendido, o porque sepan qué significaría para ellos
contravenir una prohibición, porque no lo saben, no tienen noción. Pero tienen miedo al castigo. La madre sabe por qué les prohíbe al niño poner los dedos en la toma de corriente, pero el niño pequeño no. Es un juego para él. Un agujerito, ahí meto los dedos. El hombre puede no saber muy bien cuán grave es transgredir un mandamiento de la ley de Dios que Dios nos puso. Dios nos puso una valla protectora. Esos son los mandamientos. Pero si uno sale de esa valla, ahí entra en el terreno de la muerte. Pero si no bien lo sabe, puede sí temer al castigo. Y entonces se abstiene de hacer algo. Y si cae, se confiesa. El camino de conversión en ese caso es pasar del miedo al castigo al santo temor de Dios, que es temer ofender a su amor. Es eso. Se llega a la confesión sacramental para confesar los pecados al sacerdote confesor, movidos bien por contrición, como digo, o sea, por el dolor del mal que uno ha cometido, o bien por atrición, el temor al castigo, con la intención de querer enmendar el mal cometido y no volver a repetirlo. Acusándose, esto sí, acusándose del pecado ante el sacerdote confesor, porque a veces las personas no van a acusar sus pecados, o acusan los pecados de otros, y eso no es confesión, eso es acusación en todo caso. No puede el confesor absolver el pecado de otro, sino del penitente. Y el penitente debe acusarse, no justificarse, no ser autoindulgente. Entonces, acusándose del pecado ante el sacerdote, confesor, se es lavado por la sangre de Cristo, que limpia de toda mancha, y se obtiene la absolución que reconcilia con Dios. El corazón es así purificado, libre para amar a Dios y a todos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.